Continental, que es www.continental.fm Radio. Queremos ya, sin más preámbulos, vamos a dejar el espacio con nuestro pastor Nelson Villarreal. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Estamos contentos? ¿Felices de estar aquí? ¿De tener vida y salud? Bendiciones, feliz día a todos. Que el Señor nos acompañe durante la jornada de este día y el Congreso, que nos beneficie y nos capacite para la gloria del Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio, muy importante, no pierdan de vista cada paso. Abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el verso número 18. Primera de Juan 2, 18, y me gusta también el 19. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también, al presente han comenzado y a ser muchos anticristos, por los cuales sabemos que es el último tiempo. Primero de Juan 2:18. El verso 19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran quedado ciertamente con nosotros. Pues salieron para que se manifestara que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis aún la presencia del Señor, el Espíritu Santo, conocido por todas las cosas. Hermanos, es importante lo que Juan enmarca aquí. Hemos de estudiar en esta hora el anticristo manifestado en los últimos días. Y es importante que nosotros podamos comprender lo que esto significa. En lo que está diciendo Juan, ya es el último tiempo. Y hermanos, estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, ¿cuántos anticristos son? Por esto conocemos que es el último tiempo. Para poder entender eso tenemos que saber lo que significa la palabra anticristo. La palabra anticristo significa el que se opone a Cristo. Y también el que se pone en el lugar de Cristo. Así como Jesús es la simiente prometida de la mujer, así el anticristo es la simiente de la serpiente. Estamos, hermanos, en el último tiempo. Y tenemos que ver los anticristos y el falso profeta que se manifiestan precisamente en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, Jesús es la simiente prometida de la mujer, la iglesia. Pero el anticristo es la simiente de la serpiente y quiere falsificar la obra de Dios. Se llama anticristo porque se opone a todo lo que Cristo presenta. Y hay muchos títulos para el anticristo, hermanos. Por ejemplo, tenemos el cuerno pequeño, el rey altivo de rostro, Daniel 9:26, príncipe que ha de venir. Segunda de Tesalonicenses 2:3 al 8. Se le llama también al anticristo el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Primera de Juan 2:18 también se le llama el anticristo. En Apocalipsis 13:1 se le llama la bestia que sube del mar. Pero la más famosa es el cuerno pequeño. ¿Quién es y de dónde sale el cuerno pequeño? Para que podamos comprender el anticristo manifestado en los últimos días. Salió de la cuarta bestia, según Daniel 7:8. De entre los 10 cuernos salió uno pequeño, dice el verso 8. Después de 10 cuernos, dice el verso 24. Diferente a otros cuernos, también lo dice ese verso. Era de mayor parecer que sus compañeros, verso 20. Arrancó 3 reinos, dice el verso 8, 20 y 24.
Hablará palabras contra el Altísimo, dice el verso 25. A los santos del Altísimo quebrantará, dice el verso 25. También ese verso dice que trataría de cambiar, pensaría en mudar los tiempos y la ley, y reinaría por tiempos y la mitad de un tiempo. Ineludiblemente, nosotros con claridad vemos que ello tiene que ver con Roma papal, con el Imperio Romano, la cuarta bestia. Y precisamente, queridos hermanos, la doctrina y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana es anticristiana. Cuando se habla del Papa como vicario de Cristo, su tiara, la que acabamos de ver, es la tiara papal, la triple corona papal, tenía vicarios filii Dei, que significa representante de Cristo aquí en la tierra. Nosotros entendemos bien que el representante de Cristo aquí en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él os enseñará toda verdad, y Él es el Espíritu de la verdad. Algo muy importante. Ahora, queridos hermanos, algo muy importante. Vicarios Filii Dei, sus siglas dan 666. Pero algo muy curioso, no solamente el vicario Filii Dei, todos los títulos papales o la mayoría de ellos también dan la suma 666. Si calculamos el valor numérico de las letras que componen este título, suman 666. Cuando la Iglesia Católica Romana notó esto, quitaron el texto de la tiara, pero la doctrina que el Papa es sustituto del Hijo de Dios de todas formas quedó en vigencia. Y hermanos queridos, entonces tenemos que recordar quién y de dónde surge el poder del anticristo manifestado en los últimos días, de la cuarta bestia, del pequeño cuerno o del cuerno pequeño, que representa precisamente a Roma en toda su extensión imperial y papal. Nosotros tenemos que comprender cómo le han dado autoridad a la cabeza de los obispos de Roma, a la cabeza romana. La autoridad del Papa y el sacerdocio, según fuentes católicas, miren, son las siguientes, por mencionar algunas. Hay demasiadas. Dicen estas fuentes católicas: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios. Miren cuánta blasfemia están diciendo ellos. ¿Hasta dónde se ha crecido ese poder? En el 28 de abril del 2015, Bergoglio, el Papa Francisco, dijo lo siguiente: cuánto quisieran que las comunidades parroquiales en oración a la entrada de una pobre iglesia se arrodillaran en veneración de la misma manera como cuando entra el Señor. Miren qué terribles cosas dice el hombre de pecado, el Papa. Juan escribió acerca de muchos anticristos que ya tenían influencia en los días de Juan, hasta que venga el último anticristo. Así que el anticristo declara ser el sustituto de Cristo, pues en realidad es contra Cristo. Se opone y se coloca en su lugar. Miren qué es lo que ha sido la Iglesia Católica. Se estima que la Iglesia Católica ha asesinado durante su historia unos 50 millones de personas. El capítulo 17 de Apocalipsis cuenta sobre la Gran Babilonia, que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y con ello fundó lo que antiguamente se llamaba, miren cómo le pusieron, hermanos, la Santa Inquisición. Hasta todo le llamaban santo. La ramera en la Biblia siempre representa la práctica de adulterio carnal, adulterio religioso, adulterio político. Es una idolatría en vez de servirle al Dios verdadero. Entonces, según la Biblia, la Iglesia Católica es la gran ramera. Y la gente se asusta cuando decimos eso, pero cuando vamos a la historia, vamos a la profecía, vamos a la historia bíblica y a la historia cristiana y a la historia universal, ambas dicen lo mismo: es la gran ramera.
Esta gran ramera junto con la bestia hace guerra contra el Cordero, contra Jesús y contra sus santos. La ramera es un sistema religioso que hace guerra contra el evangelio de Jesús. De esta manera, la Biblia usa el nombre Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, la Iglesia Católica Romana se llama a sí misma Iglesia Madre y llama por medio del ecumenismo a los hijos, a las hijas caídas de la fe católica, volver al seno de la Iglesia Madre. Porque en los tiempos de Lutero, ustedes recuerdan bien, hubo un cisma en el catolicismo en la Edad Media. Y entonces desde ese tiempo, hace 500 años, este año se cumple 501 años, pero hace 500 años ellos desean atraer lo que han perdido. A todos los hermanos separados que antiguamente llamaban herejes o hermanos por venir, han hecho un gran proyecto a través del movimiento ecuménico. Están haciendo un llamado más, de tal manera, queridos hermanos, que muchos están cayendo en la trampa. Muchos están cayendo en la trampa y quiero explicarlo rápidamente. Y si tienen preguntas, háganlas. Aquí tenemos toda la mañana para estudiar. ¿Saben una cosa, hermanos? Muchos están cayendo en la trampa porque el Vaticano, el hombre de pecado, el hijo de perdición y Satanás están usando términos agradables, bonitos y garantizados para que todo el mundo se les una. Número 1, están usando la paz. Marchas por la paz, que hay que abogar por la paz. Número 2, están usando otro logo de los derechos humanos. Los derechos humanos. Número 3, están usando la famosa libertad religiosa, libertad religiosa, libertad religiosa, y esa es una gran mentira y una trampa. Porque todas estas cosas están llevando al mundo a la unidad ecuménica, que no es otra cosa que la unidad babilónica. Toda denominación, ya sea presbiteriana, bautista, nazarena, mormona, asambleas de Dios, luterana, anglicana, adventista, todas están siendo engañadas. Porque todas han asistido a las convocaciones que se han hecho por Babilonia, por Roma, para hacer un movimiento ecuménico. De tal manera que también les hablan, ¿saben qué les dicen, hermanos, para engañarlos? Día de oración, y todo el mundo se convoca a orar, y la gente dice, ¿y qué tiene de mal orar? Y empiezan a orar por la tierra, empiezan a orar por el sol, empiezan a orar por las guerras, empiezan a orar por los desastres, hasta que impusieron el Día Mundial de Oración el domingo, por los desastres. Hay trampas, hermanos. Tenemos que comprender cómo trabaja el hombre de pecado, el hijo de perdición y Satanás a través de él. Hermanos, repito, la Iglesia Católica Romana se llama a sí misma Iglesia Madre y llama por medio del ecumenismo a los hijos caídos de la fe católica a volver al seno de la Iglesia Madre. Pero ¿qué tiene que ver la ramera y la Iglesia Católica con Babilonia? Si el nombre de la ramera es también Babilonia la Grande, Babilonia y Babel, ¿qué significa Babel? Confusión. Babel significa mezclar. La Iglesia Católica es una mezcla de algo porque se llama Babilonia la Grande. Pero ¿cómo empezó todo eso? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que habrá un juicio, que será enjuiciada. Apocalipsis 17, 5 y 6. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Yo quiero que me recuerden algo, lo diré más al rato. Aquí Juan, cuando vio a la ramera, quedó asombrado. ¿Pero por qué se asombró? Si ya estaba viendo cómo se estaba gestionando esa ramera desde Apocalipsis 12, 13, 14 en adelante, ya se estaba viendo cómo se estaba haciendo esa gran potencia. Y de repente Juan se asombra en el capítulo 17. Recuérdenmelo por favor al final. Babel, o sea, Babilonia. La torre de Babel fue construida en la tierra de Sinar, cuando en toda la tierra se hablaba solo un idioma. El objetivo de la torre de Babel
y de la religión que rodea esta fue arrastrada por todo el mundo a esta idolatría. Después del diluvio, la religión de Babel era la religión principal del mundo y de verdad es la fuente original de las falsas religiones que hay en el mundo. ¿Quieren ustedes saber cómo viene la confrontación final? Estudien a Babel, estudien Babilonia, porque todo lo que Roma es ahora es una mezcla de Babel y de Babilonia. Por eso Dios mezcló los idiomas en los pueblos, los dispersó desde allí por toda la tierra, para que no todo el mundo sea contaminado de esta religión diabólica. La Torre de Babel fue dedicada, en la Torre de Babel fue ejercida la religión donde se adoraba el sol. Nimrod fue el rey de Babel y después de su muerte su mujer empezó a liderar la religión de Babel, era Semiramis. Los babilonios practicaban astronomía con entusiasmos y ellos santificaron ¿qué día? El sol. Ellos ya eran adoradores del sol, o sea, del domingo como día del sol, el lunes como día de la luna, el martes como día de Marte, el planeta Marte, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus y aún al sábado le pusieron Saturno. Pero algo muy importante que tenemos que entender, hermanos, en la Biblia ningún día tiene nombre, excepto el séptimo. Amén. Sábado es el único día. En la Biblia encontramos primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, sábado. Éxodo 31:15. Amén. Que nadie nos engañe, por favor. Estamos viviendo en terrenos paganos y muy seculares y es fácil que nos envuelvan, pero el Señor nos llama a ser luces en medio de las tinieblas. Amén. Cuando Semiramis dirigía la religión de Babel, ella empezó a enseñar que Nimrod se había convertido en el dios sol, o sea, Baal. Semiramis se quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien dio el nombre de ¿cómo? Tamuz, quien fue adorado como el dios sol. Tamuz es el sol. ¿Y saben cuándo nace Tamuz, hermanos? ¿Alguien sabe cuándo nace Tamuz? El 25 de diciembre exactamente. Y todo el mundo cristiano, hermanos, todo el mundo cristiano vive engañado de esa magnitud. Es terrible lo que pasa. Semiramis empezó también a enseñar que ella era virgen. Como resultado de esto, Semiramis desarrolló el culto a la madre y el niño, de lo cual se simbolizó la madre Semiramis, que tiene en sus brazos un niño, Tamuz. Sobre la cabeza de la madre se ponía una luna y sobre la cabeza del niño la aureola del sol. Semiramis se levantó a ella misma en esta religión de Babel como la reina del cielo y tenía que ser orado y adorado como la reina del cielo, por medio de quien la gente se salvó. Y todavía estos símbolos están existiendo actualmente en una línea de ocultismo, Illuminati y masónica. La reina del cielo era representada de esta manera. Todos los dioses estaban a su alrededor, todos la adoraban. Y la Biblia condena a aquellos que adoraban a la reina del cielo. En la religión de Babel estaban en uso también los confesionarios, antes de que hubiera iglesia católica. Ese corporativo católico, ese sistema, ya los babilonios también practicaban las confesiones para que pudieran confesar secretos, pecados a sus sacerdotes. En la religión de Babel, hermanos, se recibía también el perdón de los pecados y vida nueva, renacimiento con el rocío del agua. Todo lo que la Iglesia Católica practica, todo lo sacó de Babel y de la mezcla de mucho paganismo. También en Babel, la gente tenía que repetir oraciones para que mantuviese en orden. Usaron rosarios en sus oraciones y aquí hay varios rosarios, hermanos. Está el rosario hindú, también está el rosario musulmán, está el rosario tibetano y el rosario católico. En Romanos 11:16 la palabra del Señor nos dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Una vez más el paganismo muestra una comunión dominadora, aunque éste requiera disfraces y cuestionamientos. Todo acto religioso de esa potencia y corporativa es pagana, hermanos. Viene del paganismo. Y qué triste cuando eso se mezcló. Después de la muerte de Tamuz, Semiramis, el 25 de diciembre como el día del cumpleaños de Tamuz, que era también el día del cumpleaños de Nimrod. El origen de la cruz, por ejemplo. La cruz tuvo su origen en la antigua Caldea y se usó como símbolo del dios Tamuz. La cruz significa la T de Tamuz. En aquel país y en tierras circunvecinas, entre ellas Egipto, la cruz era llevada en la mano de los sacerdotes egipcios y los reyes pontífices como símbolo de su autoridad como sacerdotes del dios Sol. La cruz se usaba como símbolo del dios solar. Y recuerden ustedes a Constantino, cuando vio la visión en el sol y la cruz en el sol y se le dijo, con esta símbolo vencerás. Y entonces el paganismo se cristianizó. Ya vamos a llegar a ese punto. 25 de diciembre entonces se hizo memorable anualmente. Cuando había fiesta donde se emborrachaban y se sacrificaban niños para Baal, el 25 de diciembre se levantaba para Tamuz un árbol conífero que se adornaba con bolas redondas que simbolizaban al sol. Cada 25 de diciembre, y ustedes saben lo que eso significa hoy en todas las culturas. ¿Saben una cosa, hermanos? Quiero decirles algo y díganme ustedes, ¿a poco se ve feo eso? Llama la atención, es brillante, los colores, las luces. Se ve muy bonito. El diablo se viste siempre y se adorna de luz. Ya vamos a hablar acerca de eso en otro tema, no sé si tengamos ese tiempo. Hermanos, el 25 de diciembre no nació Jesús. El 25 de diciembre nació Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis, el cual se hizo el hijo del sol y empezó a adorarse. Así celebraba la Roma pagana el nacimiento del dios solar. ¿Cómo lo celebraba? Con orgías, borracheras, intercambios de regalos y toda algarabía. Así lo celebraban. Y ahora Satanás quiere que todos hagan lo mismo, aunque de manera inocente y familiar. Desde Babilonia este culto de la madre y el niño se propagó también en Egipto, donde tenía el nombre Isis, Horus, donde Ra era como el dios sol. En Fonicia tenía nombre Baal Astarte. En Grecia era el culto a Afrodita, Eros. En Persia, igual en Roma, tenían el nombre de Mitras. Todos son los mismos. Por esas fechas se popularizó mucho el culto a la madre y el hijo, levantándose ambos en la estatua de las divinidades. Semiramis le llamaron la reina del cielo y esta fue adoptando varios nombres como Astarte, Diana, Isis, Baal, Tamuz. Las santas escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Jueces 2:13, Jeremías 7:18, Ezequiel 8:14. Nos hablan de todas estas cosas. Babilonia, China, Egipto, el catolicismo y la India, todos ellos representan el culto pagano. Ahora, noten bien lo que dice aquí. Las sagradas escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Qué triste que el mundo adventista corporativo establece árboles dentro de las congregaciones, establece esferas, pone luces, colores navideños e intercambios de regalos. No sé aquí en Sudamérica, pero en México hasta la Casa de la Biblia hace promociones y ofertas, rifas, ese 25 de diciembre, como si fuera el sorteo de la Lotería Nacional. No sé cómo le llamen acá. Lotería Nacional. ¿Y sabe qué? Lo usa la corporación y toda la feligresía dormida
haciendo lo que los líderes le hacen hacer. Hermanos, eso es paganismo. Y hasta usan a Elena G. de White para poder respaldar sus costumbres paganas. Es increíble lo que sucede, hermanos. Elena G. de White nunca promovió la Navidad. Solamente ella dijo qué tipo de regalos se debían poner en el árbol, pero nunca dijo, pongan un árbol. Tampoco nunca dijo, esta fiesta se celebra. Nunca. No lo dijo ella. Ella dijo claramente, la Navidad es para paganos. En el libro inglés dice eso. En español, ¿saben qué le pusieron? Porque todo lo han infiltrado. En español dice, la Navidad es para evangelismo, dice. Y por eso los corporativos hacen canastas navideñas, regalos entre ellos. Y es más fiesta, como la que anoche y antenoche hemos visto aquí en esta ciudad, que servicios que tengan que ver con el bien. Es triste, hermanos, lo que está sucediendo. Y tenemos que despertar. Por eso es importante revelar esta historia. Y estamos hablando del anticristo manifestado en los últimos días, porque tiene una trayectoria Satanás en relación al engaño. Hermanos, Babilonia se desarrolló con el tiempo, un reinado sagrado, donde el rey se hizo un intermediario de las bendiciones del Dios al lado de los sumos sacerdotes. En la religión Babel había un consejo separado de los sacerdotes que fue dirigido por el sumo sacerdote. Estamos hablando de Babilonia, no del catolicismo. Los sacerdotes de Babel no podían casarse. Estaban prohibidos para ellos hacer estatuas e imágenes y los ídolos. Y su adoración pertenecía a la religión de Babel. Se inclinaban ante las imágenes de los ídolos y también se les besaba. Estamos hablando de Babel, no del catolicismo. Les repito allí, se les permitía hacer estatuas e imágenes de los ídolos, adorarlos, inclinarse a ellos y besarlos. Y se les prohibía casarse también. Igual, miren de dónde viene el catolicismo y cómo fue contaminado. Roma y la Iglesia Católica. Estamos yendo a otro nivel. Este es un resumen de la historia, hermanos, del hombre de pecado, de el anticristo manifestado para los últimos días, porque tenemos que ver cómo se está manifestando en este tiempo también. Roma y la Iglesia Católica, cuando el Imperio Romano nació y desarrollaba la vida religiosa de Roma, fue liderada por el sumo sacerdote pontífice Máximo. Cuando se extendió el imperio de Roma, los romanos empezaron a adorar dioses de los pueblos conquistados. Y yo quiero decirles cuál es el proceso. Hermanos. ¿Saben una cosa? El proceso era el siguiente. Ellos decían, vamos a evangelizar, porque toda aquella región es pagana. Vamos a evangelizarlos. ¿Y saben qué hacían? Hacían prácticas paganas con ellos para que los paganos se dieran cuenta que ellos estaban acostumbrados a ellos. ¿Y saben qué? Entonces la Iglesia Católica dijeron, vamos a evangelizarlos a los paganos. Pero ¿saben qué hicieron? Se paganizaron al evangelizar. Y entonces por eso vino una serie de mezclas, hermanos, unas mezclas terribles. De tal manera que usted ve en los templos católicos, aquí mismo lo puede ver, angelitos y cara de demonios. De repente ve ángeles y ve dragones. Y algunas cosas extrañas que se ven. Es terrible, ya voy a hablar de eso más adelante. México es un país demasiado católico, hermano. Solamente quiero, cuando alguien vaya a México, hermana Ada, a ver si se anima. Hay un lugar que se llama Cholula, Puebla. Cholula, Puebla es del tamaño un poquito más chico que Huamachuco. Pero ¿saben qué? En ese pueblo no vive nadie. Solamente existen allí 365 templos por cada santo del año. Y es un espectáculo internacional y mundial. El único lugar del mundo donde están todos los santos y su templo. Es increíble para que vean ustedes la magnitud del paganismo de México, hermanos. Usted llega a Cholula, se baja del autobús y empieza a caminar. Yo pude ir allí, hermanos, hace años fui allí y pude solamente conocer 20 de los 365. Todos los días hay fiestas y cohetes y bombas, porque todos los santos están ahí. 365.
todo el año. Y ahí están todos los templos, hermanos. Y todos esos templos, usted camina 2 cuadras, ahí está otro. Camina media cuadra, ahí está el otro. Camina 4 cuadras, ahí está el otro. Camina 3 cuadras, ahí está todo lleno de templos. Y los templos se comunican subterráneamente. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo les costó construir eso? ¿A quién se le ocurrió esa idea terrible de hacer un templo en esa ciudad por cada santo del año? 365 templos hay ahí. Es muy católico. Aparte de que vienen del paganismo fuertemente de Babel, porque los aztecas eran muy paganos, como los incas también. Hermanos, nos ha tocado vivir a ustedes y a su servidor en países muy paganos, bien babilónicos, pero de ahí el Señor nos sacó. Amén. De ahí el Señor nos sacó. Entonces los romanos empezaron a adorar a dioses de los pueblos conquistados. Haciendo evangelismo, traían el paganismo y dañaron la fe de muchos. La religión de Roma se mezcló con las religiones de los grecos, egipcios, sirios, persas, babilonios. En el imperio de Roma se formó una completa mezcla de religiones y sincretismo. Por esa razón, cuando se ve la cuarta bestia, ¿cómo es la cuarta bestia de Daniel 3? Espantosa y terrible. Espantosa y terrible, hermanos. Como la vida religiosa era tan colorida, los romanos dispusieron una obligada adoración al emperador. Fíjense, dispusieron de una obligada adoración al emperador, que hizo del emperador divino, y de esta manera vino a Roma la realeza sagrada del imperialismo. ¿Por qué creen que a los papas les besan el anillo? ¿Por qué creen que al papa le besan el pie? Y pobrecitos, ¿verdad? Les besan los pies, hacen reverencia y muchas otras cosas, porque todo viene del paganismo. Los romanos creían que los dioses influían y reinaban a las 7 montañas de Roma, en las 7 montañas de Roma. Y el Vaticano se encuentra, y es el estado que se encuentra bajo las 7 colinas. Interesante. Esto se hizo un concepto para los romanos, una ciudad noble de 7 montañas que gobiernan al mundo entero. Los romanos creían que tenían que gobernar el mundo entero con la dirección del sumo sacerdote Júpiter, el sumo pontífice. Quien era el sumo sacerdote de Roma, el pontífice Máximos, se llamó a él mismo, no el hombre de las 7 montañas. Este nombre del hombre de 7 montañas ha quedado en los libros de historia, porque de las cartas de esa época se han encontrado que el sumo sacerdote era llamado con ese nombre, el hombre de las 7 montañas. Y ahí están: Aventina, Celio, Esquilino, Viminal, Quirinal, Capitolio, Palatina. Esas son las 7 colinas. Y Apocalipsis 17 dice que ahí se sienta la mujer, la ciudad de las 7 colinas. Según la opinión de los romanos, el mundo puede ser gobernado únicamente por él, el hombre de las 7 montañas, quien gobierna en Roma, en la ciudad de las 7 montañas. Ahí está el poder final, hermano. Este es el cuerno pequeño. Este es el cuerno pequeño, hermanos, que absorbe toda cultura pagana y adoración para tomar el poder y ser un monstruo en el tiempo del fin. Julio César recibió el título de Pontífice Máximo. Así los emperadores empezaron a usar de ellos mismos este nombre. Los emperadores dirigían al Estado y también la vida religiosa romana, ya que el emperador era el líder de la religión, el sumo sacerdote, sumo pontífice. Así que el Papa inicia con los emperadores, hermanos. Esta es la imagen de la tan famosa escultura de Augusto, la cual representa oficiando como pontífice máximo en el imperio. Podemos ver que la toga está plegada formando una capucha que cubre su cabeza. Este es un tipo de vestir de toga, se conocía como cintus gagnus, la manera de vestirla en las ceremonias religiosas. Así vestían ellos. Constantino el Grande se convirtió al cristianismo en el año 312. Esta historia ya la conocen. Y él, como el sumo sacerdote, pontífice máximo, tomó el uso del nombre vicario de Cristo. ¿Qué les parece? No solamente se llamó sumo pontífice,
sino también tomó el nombre vicario de Cristo, y entonces se estableció la nueva religión de Constantino. Se hizo católico general común. Se hizo entonces el cristianismo universal. Eso significa la palabra católico universal. Eso lo estableció Constantino. Hermanos, miren lo interesante que pasó en el tiempo. Los cristianos empezaron a crecer por todas partes en Europa. Empezaron a crecer y entonces vino la persecución contra ellos. Pero entre más los mataban, más crecían. Hasta que entonces Satanás dijo, ya no matemos más cristianos. Ahora vamos a hacernos cristianos con ellos. Y fue Constantino y su ejército que un día entraron a la congregación cristiana y se bautizó él con todo su ejército. Y desde entonces el imperio se hizo cristiano, aunque era más pagano que otra cosa. Con el cristianismo se estaba controlando a todo el imperio. Era algo nominal, como está pasando en nuestros días, que quieren establecer política y religión juntas, tanto en los Estados Unidos y Roma. Lo están gestionando ya. Los ciudadanos de Roma fueron hechos cristianos sin arrepentimiento, sin conversión. Incluso una parte de la iglesia primitiva se involucró en esta religión católica que se hizo la nueva religión de Roma. Solamente tomaron el nombre, pero nunca se convirtieron porque destruyeron al cristianismo. ¿Cuánta gente, hermanos, vemos hoy aquí? Los que estaban festejando el día de ayer, festejan a los demonios. Festejan a los demonios, porque todas esas festividades de santos patronos no existe. El apóstol Pablo dice en Corintios que es a los demonios quien festejan. Como líder de la iglesia, Constantino hizo construir iglesias para los cristianos, pero al mismo tiempo consagró los templos paganos. En la religión de Constantino había principio, mucha libertad y aceptó mucha diversidad. ¿Qué está haciendo hoy el Papa Francisco? Exactamente lo mismo. Hermanos, los cristianos se reunían en sinagogas, en grupos pequeños. No había templo desde el templo de Jerusalén que había caído y nunca más se construirían templos. Pero Constantino, cuando se hizo cristiano, aparentemente sacó a los cristianos de donde se reunían, que eran sencillos, pobres, austeros, y los puso en las grandes catedrales. Esas catedrales que hoy vemos, hermanos, son sinónimos de los templos paganos, donde adoraban a sus dioses. Y por eso la gente hoy está hecha al templo, está muy hecha al templo, y si no va al templo ya se siente mal. Cuando nosotros sabemos que invocando la presencia del Señor Jesucristo, Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor, amén. En pequeñas congregaciones, en aposentos altos, en pequeños grupos, en hogares, en sinagogas. Poco a poco la iglesia católica aumentaba más y más doctrinas, ritos paganos al cristianismo católico de Roma. En Roma católica los cristianos guardaban el sábado, acuérdense de esto. Guardaban el sábado como día de reposo, y los romanos, que tenían por costumbre adorar al dios Sol, observaban el domingo como día de reposo, el domingo. Pero miren, entonces vino algo interesante. En el 311, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, y en ese entonces plantó una semilla de la cual más tarde se hizo la iglesia católica romana. Hasta ahí se formó la iglesia católica, no antes. En el año 311 el emperador Constantino se convierte al cristianismo, lo que favorece al final la intolerancia religiosa, cuando en el año 313 se firma el Edicto de Tolerancia de Milán. Desde el 312 empezó a influir una fuerte ola de enseñanzas paganas que se agregaban a este llamado cristianismo nuevo que la Roma de Constantino representó. Desde este año se puede contar la fundación de la Iglesia Católica Romana, que fue oficial. ¿Saben en qué año? 380 se oficializó la Iglesia Católica Romana. No lo olviden, en el 380. Un siglo más tarde, ¿saben qué, hermanos? Toma el poder mundial.
Un siglo más tarde viene la guerra para el establecimiento del poder mundial. Pero vamos a continuar. En el año 321, Constantino hizo el día del sol, o sea, el domingo, día de reposo, porque ellos adoraban al sol. En el concilio de la Odisea dio una orden en el año 364. Los cristianos no tienen que ser como los judíos y el estar desocupados, sino que especialmente respetar, siendo cristianos, si es posible, no hacer trabajo alguno en ese día. Si se nota que siguen el judaísmo, que sean excluidos de Cristo. Miren cómo es el asunto. ¿Qué piensa hoy el mundo evangélico? ¿De qué nos acusan? Es que el sábado es de los judíos, dice. Lo mismo acusaban allá en el 364. Todo el que guarda el sábado es como los judíos, y los judíos están perseguidos, están mal vistos, así que los excluían. Y la gente, aunque guardaba el sábado, le daba pena, se agachaba, se escondía, porque no quería ser mal visto, como hoy muchos que conocen la verdad, y para que no los critiquen, para que no los disciplinen, para que no los excomulguen, para que no los borren, se agachan y se esconden allí mismo. No tienen valor. Qué tristes cosas se repiten, hermanos. En el año 378, un obispo romano llamado Damascus heredó el emperador como el líder religioso los títulos de pontífice máximo y vicario de Cristo. Así el trono del Papa de Roma se hizo el heredero del culto babilónico del sumo sacerdote. Desde entonces, hermanos queridos, desde entonces todos los obispos y papas de Roma han tenido ese título. Todos, sumo pontífice. Y qué terrible blasfemia, porque nosotros sabemos que nuestro sumo pontífice, ¿quién es? Cristo Jesús. La palabra pontífice, ¿qué significa la palabra pontífice? ¿Saben qué significa? La palabra pontífice significa puente, el que une la tierra con el cielo. El sacerdocio del sumo pontífice era el intercesor entre el hombre y simbólicamente el santuario celestial. Pero nosotros entendemos, según la Biblia en Hebreos y en muchas partes la Biblia menciona que nuestro sumo pontífice, ¿quién es? Cristo Jesús. No hay otro. Es suficiente. Él, el único que dio su propia sangre. Inmediatamente después de que Damascus se había hecho pontífice, Máximo entró en la Iglesia Católica Romana. En posición dominante, las ceremonias babilónicas y otras enseñanzas de las religiones paganas empezaron a entrar a la Iglesia Romana. En el año 380, el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano. Así nació oficialmente la Iglesia Católica Romana en el 380. En el año 381 empezaron las oraciones extraoficiales a la Virgen María, Madre de Dios y Reina del Cielo. En Babilonia se adoraba a la Reina del Cielo, así como Babilonia adoraba a la Reina del Cielo, Semiramis. También la Iglesia Católica en el año 381 adoptó la adoración babilónica. En el año 354, el obispo de Roma, Julius I, ordenó que el día de nacimiento oficial de Cristo es el 25 de diciembre. En Babilonia había la fiesta de Tamuz, el dios muerto. En la misma fecha, el 25 de diciembre, era también el cumpleaños de Mitra, el dios de los persas y el emperador de Roma. El 25 de diciembre era también el cumpleaños de Mitra, el dios de los persas y del emperador de Roma. Y todos cumplían años el 25 de diciembre. Zoroastro, Atis, Horus, Mitra, Buda, Krishna. Y como no había fecha del nacimiento de Jesús y su cumpleaños, entonces el emperador dijo, como ustedes no tienen fecha para celebrar el cumpleaños de Cristo, vamos a ponerle el 25 de diciembre. Y también lo incrustaron allí erróneamente. La sierva del Señor señala que nuestro Padre Celestial veló la fecha del nacimiento de Cristo para que no fuese idolatrada. Pero a pesar de que no se sabía y no se sabe la fecha, Satanás puso una fecha ficticia, puso la fecha de los dioses paganos. Qué triste, hermanos. En la Biblia no se menciona ni se observa la fecha del nacimiento de Cristo. Jesús no instituyó la Navidad.
ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva no observaba para nada la fiesta del nacimiento de Cristo. Está claro que la iglesia católica romana quiso celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre para que puedan continuar festejando la fiesta de Tamuz, hijo de Nimrod, porque era la línea de Babel con Babilonia. En Babilonia se celebraba una fiesta en la misma fecha. Por cierto, hermanos, quiero decirles algo. En las Escrituras nunca se celebra un cumpleaños. Los únicos cumpleaños vistos en la Biblia eran del de Faraón, por ejemplo, el de Herodes. Y algo muy interesante de los antiguos, la fecha de nacimiento no era muy importante. La fecha más importante era la de la muerte. Amén. La muerte de Cristo Jesús nuestro Señor tiene fecha, día, mes, año, hora. Amén. Por eso el Señor estableció una cena y dijo: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. 2 fechas, 2 eventos son importantes para el mundo cristiano: la muerte de Cristo Jesús y la segunda venida. Amén. Lo demás no se nos ha dado, no se nos ha informado. En Babilonia, el 25 de diciembre era el día de solsticio de invierno y el día del nacimiento de Tamuz. La palabra Yule de Babilonia significa un niño. El 25 de diciembre era llamado Yule también entre los paganos anglosajones. La corona del Yule de Navidad, la guirnalda o corona de Navidad que se usa en estos tiempos, es en verdad el antiguo símbolo druida celta de la rueda del año que representa el ciclo del dios y de la diosa a través de las estaciones del año en un devenir infinito que se renueva cada año. Los anglosajones eran habitantes de las islas británicas que hablaban idiomas germánicos. También en Escandinavia había fiestas de Yule que se celebraban y se celebraban aún el 25 de diciembre, que es también el día del solsticio de invierno. Tamuz era llamado en Babilonia también con los nombres de Baal Berit, el señor del abeto, el árbol de Navidad. ¿Y por qué se usa el pino? ¿Por qué se usa el pino? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se usa el pino? Porque el pino es color verde y además su hoja es una hoja perenne. Y para ellos se debe adorar a través de ese árbol porque es un árbol inmortal. Porque ellos abogan por la inmortalidad del alma. Tamuz era llamado en Babilonia también con los nombres de Baal Berit y el señor del abeto, el árbol de la Navidad. Lo mismo era para los fenicios, el dios del trueno y la lluvia. Baal Berit, señor del pacto. Baal Gaad, señor de la buena fortuna. Belcebú, señor de las moscas. Baal Hamón, señor de las riquezas. Baal Peor, señor de lo peor. Y Baali, mi señor. Tiene muchos nombres, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Baal Peor, señor del peor, dice ahí. Bueno, no sabemos por qué tan peor, ¿verdad? Pero todo esto tiene una raíz pagana, satánica. Los egipcios y persas celebraban el nacimiento del niño Sol, su dios, el 25 de diciembre. Muchos nombres como Mitra, Horus, Sisba, Bachus, Laus, Adonis, Atis, significa el niño Sol. El origen de la adoración al niño Sol empezó en Babilonia, donde Tamuz era niño. Así que las raíces de la celebración del nacimiento de un niño divino en el 25 de diciembre están en Babilonia, donde se propagó a todo el mundo, a todo el mundo. Qué terrible situación. La Navidad es pagana y mucha gente no lo sabe, pero mucha gente lo sabe y todavía le gusta. Apocalipsis 18:4 nos dice: oí otra voz del cielo que decía, ¿qué cosa, hermanos? Salid de ella, pueblo mío. El 25 de diciembre era en Roma un día de fiesta, porque también allí había llegado la fiesta de Tamuz. Para la celebración de Tamuz en Babilonia se usaba un árbol conífero que eran adornados con bolas redondas. Ello simbolizaba el sol. Babilonia
Los babilónicos adoraban al sol, por eso adornaban un árbol con bolas del sol. Además, una parte del 25 de diciembre era un sacrificio de un cerdo. En el año 394 empezó la misa como rito diario en la Iglesia Católica Romana. La noche del 24 y 25 de diciembre del 394 se celebró la misa para Cristo, que actualmente se llama la misa de gallo, donde el sacerdote bendijo el pan y el vino y pasó la conversión singular de todas las sustancias del pan en el cuerpo de Cristo y de todas las sustancias del vino en sangre. En el año 400, hermanos, la Vulgata Latina de Jerónimo se convirtió en la traducción oficial de la Iglesia Católica. En el año 431, en el Concilio de Éfeso, comenzó la exaltación de María y el término Madre de Dios fue aplicado a ella por primera vez, 431. En Babilonia se oraba a la Reina del Cielo, Semiramis, quien era virgen. La Reina del Cielo era describido como una madre que tenía un niño en sus brazos, pero era virgen. Sin embargo, la perversidad de la época y la cultura había dicho que ella misma se había metido con su hijo. Tamuz y Semiramis era una promiscuidad, pero le llamaban la Virgen, la Reina del Cielo. En el año 553 María fue hecha una virgen eterna. En el año 500 vinieron a la iglesia las vestiduras especiales para los sacerdotes que los separaban de la gente normal de la iglesia, y así debían vestir. Miren qué interesante. Y hermanos, las vestiduras sacerdotales son sacrílegas, ya no deben usarse, porque esas se usaron en el santuario terrenal, el mismo que representaba a Cristo Jesús, y todo aquel que use ropas sacerdotales y togas denigra y abomina el Señor todo eso, porque eso ya quedó olvidado. Pero la Iglesia Católica en su culto usa todo eso, ¿para qué? Para cautivar a las gentes, para controlarlas. Ellos, es una blasfemia, es un sacrilegio usar las ropas sacerdotales, porque solamente Cristo es el sacerdote. Todos los paganos, todos los egipcios hacían eso, y ahora los papas todos visten esas ropas que ya no son convenientes. La doctrina del purgatorio era enseñada originalmente en Egipto y Grecia, que cuando las religiones se mezclaron llegó a ser parte de la religión romana. En el año 593, Gregorio el Grande abrió el camino para la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica. En el año 600, Gregorio I ordenó que se use la lengua latina como lengua para orar y predicar. En el año 600, la Iglesia romana tomó el uso de la oración a María y a los santos muertos. El purgatorio no existe, hermanos. Es antibíblico. La oración y la invocación a los santos y a María no existe en la Biblia. Solamente Cristo Jesús. Amén. En el año 709 se empezó en la iglesia a besar los pies del Papa. Esta costumbre vino directamente de las religiones paganas. Besar los pies es una tradición muy antigua. Refleja una época donde el poder de uno era puesto por encima del otro y se expresaba inclinándose ante este y dando un beso en el pie. Besar los pies es un símbolo de sumisión. Se trataba de un acto de adoración. Y vean ahora que este papa jesuita Francisco le besa los pies a los reos, le besa los pies a los enfermos, le besa los pies a los pobres. ¿Pobres pies? ¿Qué culpa tienen esos pies de ser contaminados? Todo esto es un símbolo y estrategia, una trampa, porque le está diciendo al pueblo: yo estoy para lo que ustedes quieran. ¿Y saben qué va a pedir el pueblo? Domingo establecido como día de reposo. ¿Saben qué va a pedir el pueblo? Persigue a esos disidentes que no obedecen este día. Es muy astuto Satanás, hermanos, a través del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. En el año 787, el concilio de Nia se ha legalizado la adoración de la cruz, las imágenes y las reliquias. Y eso voy a hablar luego de las reliquias, hermanos. Es terrible hablar de las reliquias, es espantoso, vergonzoso en relación a lo que ellos tienen como reliquias.
En el año 850 se instituyó un concepto, el agua bendita, mezclada con una pizca de sal, bendecida por el sacerdote. En el 890 empezó la adoración de San José. En el 1079 el Papa Bonifacio VII estableció el celibato sacerdotal mandatorio. También en Babel para los sacerdotes era prohibido casarse. A propósito, el apóstol Pedro tuvo esposa. Ellos lo toman falsamente como el primer papa, pero fue casado. Así que es un error, primero, decirle papa a Pedro, y número 2, fue casado. Queridos hermanos, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica con el celibato? ¿Sabe qué ha hecho? Ha destruido miles de niños con la pederastría. Ha destruido miles de jóvenes con el homosexualismo, el lesbianismo, la promiscuidad que se hacen en los conventos donde están las monjas. Se comunican por debajo de la tierra al seminario católico y se han encontrado allí osamentas de bebés, de fetos, de niños. Es más, cuando yo estudiaba en la facultad, el profesor de la teología católica que nos dio esa clase nos mostró el código canónico. Nos los mostró. ¿Y saben qué decía en uno de esos párrafos el código canónico? Que el sacerdote tiene derecho una vez al mes a tener mujer a escondidas. Tiene derecho. Por eso no los condenan cuando están cometiendo errores y abusos y adulterio, fornicación. Y algo muy interesante. No sé si pase aquí en estos pueblos, pero pasa en muchos pueblos latinos. En todos lados. Que el sacerdote no tiene hijos. No tiene hijos, pero de repente aparecen unos sobrinos. Él es mi sobrino. Es mi sobrina. Son sus hijos. Pero les llama sobrinos. Porque así engañan al mundo. No hay nada de santidad allí. Hermanos, toda esa es una situación espantosa de basura, promiscuidad, oscurantismo, y es abominable. En el año 1090 se empezó a usar el rosario. En hinduismo también se usaba el rosario. En el año 1184 el concilio de Verona se estableció la famosa Inquisición de los herejes. Hermanos, qué terrible fue esto. La Inquisición, también denominada Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue un tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe. Es decir, dedicado a la persecución de la herejía. Utilizó el miedo para controlar a toda la sociedad y sus castigos son un tema de interés para cualquier persona. Todas estas cosas, hermanos, aquí en Perú hubo Inquisición dura. En México también, en España también y en otros países. Hermanos, nuestros países han sufrido el terrible ataque de Satanás a través de los martirios. Los incas, los aztecas, todos ellos sufrieron a causa de la conquista. Se llevaron toda la riqueza y dejaron una religión miserable, confusa, una religión que no sirve. Sin embargo, la gente está tan aferrada a eso, que triste, está en las tinieblas, no quiere despertar, tienen miedo de estar en la luz y la verdad, porque Satanás los ha controlado de esa manera con el liderazgo religioso. En México hay un museo que se llama la Santa Inquisición. En México hay varios museos, cuando tengan ir tiempo para allá, está el Museo del Miedo. Está el Museo de la Intolerancia, está el Museo de la Tortura y está el Museo de la Inquisición. Y en el Museo de la Inquisición, hermanos, allá en la Ciudad de México, y también está en Puebla, México, usted va leyendo cada instrumento de tortura y ahí dice el año en que se usó, cuándo lo usó el poder civil y cuándo lo inició a usar el poder religioso. Pero hay unos como 3 o 4 que todavía dicen más abajo, dicen, y todavía se sigue utilizando. Terrible, hermanos. Y ¿saben una cosa? ¿Por qué sacaron esos museos a la luz? ¿Por qué será? Porque la historia se repetirá. Y están preparando al mundo para que con miedo, para que con hostigación
obedezcan las falsas enseñanzas, y quien no lo haga ya sabe lo que le espera. Ya sabe lo que le espera. En el año 1190 se empezó la venta de bulas e indulgencias, con las cuales se perdonaban los pecados en la iglesia. Y la gente podía comprar perdón por 10 años, por 20 años, por 100 años. Y eran monedas de oro que se pagaban para comprar y pagar pecados adelantados. Si había una persona en pecados allí, solamente paga 20 años y sigue pecando. Si tu ser querido murió sin salvación y no se arrepintió, y según ellos lo mandaron al infierno, que tampoco existe, dice, ¿quieres que salga del infierno? Te vale tantas monedas de oro para que pase al purgatorio. Va a pasar tantos años, pagas otra cantidad y entonces ya del purgatorio se va al cielo. Y quiero decirles algo, hermanos. Ustedes han visto las fotografías de la Basílica de San Pedro en Roma. Esa basílica toda fue construida con indulgencias, pecados pagados. Toda fue construida con pecados pagados. Es triste cómo Satanás, hermanos, dañó al mundo religioso. Hermanos, vamos a entrar a otra parte interesante. 1260 años. La primera supremacía papal. Dice el libro de Apocalipsis que la sangre de los mártires clamaba debajo del altar, porque pedían justicia, pedían misericordia. También menciona en la Biblia, la sangre de Abel clama, dice. No es la sangre, es la justicia de Cristo, que desea poner paz, poner libertad a los cautivos y dar luz a los ciegos. Amén. Hermanos, el tiempo pasó y llegamos al momento cuando cayó la herida de muerte, la primera supremacía papal. En la Edad Media, en resumen, rápidamente les digo esto antes de pasar a la otra página de esta historia tan interesante. ¿Saben? En la Edad Media, ¿qué no se hizo? Si alguien quería gobernar en tal país, tenía que hacer una peregrinación hasta Roma para pedirle permiso al Papa. Si alguien quería ser un virrey, un príncipe, un emperador, tenía que comprar el puesto político. Hoy también los gobiernos están comprándole al Vaticano el poder del mundo. Está sucediendo exactamente lo mismo. El poder se compra, hermanos. Y la Iglesia Católica es un poder político, económico, el más pequeño del mundo como cuerno pequeño, pero el más poderoso. Es el más poderoso. La riqueza del Vaticano, hermanos, es incontable. Hay un video que alguien me iba a pasar, pero no me lo ha dado, donde dice que vi un video donde pasan ríos como de oro circundando, ríos como de oro, de tanto oro que tiene. Hace años se escribió en un libro pequeño, editorial Diana, que el oro que el Vaticano tiene ya no se puede contar de tanto que tiene. Y todas sus propiedades y sus reliquias en inversiones cada día tiene más. Son dueños de todo, hermana, dueños de todo. ¿Quieren ustedes saber quiénes hacen las investigaciones de la clonación? El Vaticano. ¿Quieren ustedes saber quiénes están invirtiendo en la investigación genética de los trasplantes de cabeza? El Vaticano. ¿Quieren ustedes saber quiénes están invirtiendo en la investigación de extraterrestres? El Vaticano. ¿Quieren ustedes saber quiénes están inventando los zombies y haciendo que eso sea real? El Vaticano. ¿Quieren ustedes saber quién va a falsificar la segunda venida de Cristo? El Vaticano. ¿Quieren ustedes saber quién va a cambiar el sábado al domingo? El Vaticano. ¿Quieren ustedes saber quién va a exponer el nuevo orden mundial? El Vaticano. Pero no lo harán directamente ellos. Tienen sus brazos en todo el planeta. ¿Quieren ustedes saber quién va a hacer la persecución final al pueblo de Dios? Roma papal, pero a través del protestantismo apóstata, a través de las mismas iglesias ecuménicas que se han unido a ellas, la ramera y sus hijas. Tenemos que conocer esto, y quizá un católico le esté golpeando a este momento, pero no es para los fieles católicos, es para que despierten de que su sistema no es cristiano, es político, económico, y agrego yo algo más, satánico. Son palabras duras, pero esta es la verdad.
Y si a mí no me creen, lean la historia universal, lean la profecía. Yo les aconsejo a muchos que nos están escuchando aquí, estudien el conflicto de los siglos. Ese libro que es importante, que les va a dar luz e iluminar para el tiempo en el que estamos viviendo. Estudien la Biblia, Daniel, Apocalipsis. Van a entender la verdad. Estudien Daniel 7:24. Todas estas cosas están escritas y el Señor las ha dejado para nuestra admonición, para que al final tengamos esperanza y no seamos engañados. ¿Saben ustedes, hermanos? Algo importante que quiero mencionar de esto. Las indulgencias todavía se siguen vendiendo. Todavía se siguen vendiendo indulgencias, hermanos. Todavía se sigue vendiendo perdón en la Iglesia Católica. Porque es el anticristo que ha tomado el lugar de Cristo y que se opone hacia él. Pero el Señor tuvo misericordia en el año 1798. Fue la herida mortal. Pero en el año 1514, hermanos, León X requiere recaudar dinero para la construcción del Vaticano. Para ello vende bulas e indulgencias. Entonces se levanta un hombre llamado Martín Lutero, que ustedes conocen muy bien, y comienza a predicar en contra del lujo, la ostentación, la mentira, el engaño y a favor de la Biblia. Esto le vale mucho enfrentamientos con el Vaticano. En el año 1215 el Papa Inocencio III definió la transustanciación, en la cual el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo como doctrina oficial. En el año 1215 el Papa Inocencio III implantó la confesión auricular de los pecados al sacerdote en vez de a Dios, por lo menos una vez al año. Y empezaron las confesiones, ¿y saben de dónde viene el espionaje, hermanos, que usan las demás naciones? De la confesión auricular. Invento babilónico, pasa por el Vaticano y ahora los países lo usan. Y están, precisamente, hermanos, hay problemas en varios países por el espionaje y por escuchar a otros. Están desestabilizando los gobiernos. Están traicionando e infiltrando a los gobiernos, pero también a las denominaciones. Pero hoy en día, ¿saben una cosa? Eso ya no es escondido, porque a través de los medios electrónicos, ellos están infiltrando a todo mundo. Ellos están escuchando a todo mundo, quieren saber los movimientos de todos, quieren saber qué pensamos. El internet y los medios electrónicos era una arma de guerra en el pasado. Pero cuando vieron que eso se pudo haber sido negocio, empezaron a negociar con ello. Las cosas se salen de control, pero ahora sigue siendo estrategia de guerra, porque de esa manera, a través de los medios, cuando nos comunicamos, saben quiénes somos, qué pensamos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Pronto tenemos que dejar los medios, hermanos. Pronto tenemos que dejar todos estos electrónicos que también nos dañan físicamente, biológicamente y espiritualmente. Nos dañan. Pero mientras usted y yo no lo dejemos, porque en este día no lo vamos a dejar. ¿Saben una cosa? Digamos la verdad fuertemente para que el mundo sepa y conozca, aunque sepan, aunque escuchen ellos, aunque lo escuchen. De todas maneras ya saben algunas cosas, ¿verdad? Hermanos, eso pasó en 1215. Se implanta la confesión auricular, pecados confesados a los sacerdotes, por lo menos una vez al año. En el año 1220, el Papa Honorato III decretó la adoración de la hostia, que es el mismo sol. En el año 1229, en el Concilio de Valencia, prohibió la Biblia de los laicos y la colocó la colocó entre los libros prohibidos. Miren por qué tanta ceguera en los feligreses católicos, porque no tienen Biblia ni la abren. Y ahora cuando la abran, ya van a descubrir que hay cosas cambiadas en su Biblia. Satanás es muy astuto. En el año 1251, Simon Stock de Inglaterra inventó el escapulario, que es una pieza de tela marrón que se usa junto con la imagen de la Virgen María, porque se supone que tiene poderes sobrenaturales. El escapulario, hay películas acerca de eso. El uso del escapulario se acompaña de promesas como la protección de la condena eterna o algunas otras bendiciones.
la adoración de los objetos entró en la Iglesia Católica de Roma. En el año 1439, la doctrina de los 7 sacramentos fue confirmada. Ahí están los 7 sacramentos. El que es católico recuerda bien cuáles son: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y tienen que sabérselos muchos. En el año 1545, el Concilio de Trento declaró que la tradición y la Biblia son de igual autoridad. Miren nada más. En el Concilio de Trento también los libros apócrifos no canónicos fueron añadidos a la Biblia. En el año 1854, Pío IX promulgó la Inmaculada Concepción de María. Qué terrible, hermanos. 1854. En el año 1870, en el Concilio de Trento, el Vaticano aseguró la infalibilidad papal en materia de fe y moralidad. Por esa razón, ¿saben qué? El Papa no se equivoca. Es infalible. Y eso es una gran blasfemia, hermanos. Terribles cosas. En 1950, Pío XI proclamó la Asunción de María. Y en el año 1965, María fue nombrada Madre de la Iglesia por Pablo VI. Y Juan Pablo II la nombra en los años 90 Madre de América. Madre de América. Hasta Perú llegó esa Virgen. Hermanos, en 1260 años la Iglesia Católica fue la empresa más poderosa de la tierra. 1.000 millones de personas hoy le dan donaciones, limosnas, narcolimosnas y diezmos. La segunda supremacía papal, la herida ya está sanada totalmente desde el año 1528. Para 1998, entonces el Papa Juan Pablo II establece la bandera del domingo, haciendo la carta Dei Domini, la adoración al sol. Y de esos años para acá, el poderío de la iglesia ha sido tan grande, hermanos, tan grande y poderoso. Es aplastante su poder, pero es profético y va a caer. Las almas de los decapitados clamaban bajo el altar. Y fue así que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hizo un intento de desatar una discusión pública sobre el estado de la iglesia de sus tiempos y de proponer algunas reformas. El resultado fue mucho más radical de lo que él se había imaginado. En vez de reformar la iglesia, se originó un gran movimiento en oposición contra la iglesia. Mientras la iglesia católica se negó a ¿qué cosa? A reformarse. Hermanos, Martín Lutero no quería cambiar la iglesia, solamente quería que corrigiera. Martín Lutero no quería salirse de la iglesia, él solamente quería que la iglesia corrigiera, que en lugar de adorar al Papa, adoraran a Cristo, que en lugar de ir a la tradición, fuera la Biblia, que en lugar de salvación por las obras, fuera la salvación por la fe. Amén. Y hermanos, Lutero tuvo que comprender algunos meses más adelante que tenía que separarse. Como nos pasa a los adventistas, hermana Ada. No podíamos entender que podíamos separarnos de una corporación. Hoy entendemos, gracias a Dios, que es importante la separación. Amén. Es muy importante porque va de la mano con Roma. Porque es hija de la ramera. ¿En qué sentido? Porque todas las costumbres, tradiciones, indulgencias, paganismo, también se están metiendo ya. La Reforma Protestante inicia el 31 de octubre de 1517. Levantaron la antorcha espiritual de la verdad durante las edades más oscuras. Lutero apenas tenía 22 años, hermanos, cuando empezó a intentar algo. 22 años, un jovencito, pero que el Señor lo llenó de su espíritu y le dio poder para vencer. Pero hermanos, la Reforma también fracasó, lamentablemente. Hubo apostasía sin freno. Las iglesias protestantes de Alemania Occidental aprueban casamientos homosexuales. ¿Dónde está la Reforma Protestante? De repente empiezan a recibir malos espíritus y empiezan a transferirse unción por los pies. Está la unción de las escobas. También está la unción del cigarro. Así reciben el espíritu. La unción de las finanzas, predicando a favor de la prosperidad. Está también la unción de la palangana. Está la unción, si ustedes pueden ver aquí, la
la unción de la patada. Con una patada reciben el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes eso? Algunos reciben el Espíritu Santo vomitando, otros tomando, otros fumando. Está la unción de la manguera, del manguerazo. También está la unción del zapatazo. Está la unción también del baile. Bailando reciben el Espíritu. Entonces, ¿saben una cosa? Todo eso se corrompió, hermanos. El avivamiento protestante fue el despertar del Kundalini, el espiritismo. De tal manera que usted va a congregaciones y se encuentra cosas extrañas en esas congregaciones protestantes supuestamente evangélicas. Por ejemplo, en esta iglesia en Estados Unidos, pastor abre salón de tatuajes en su iglesia. De tatuajes. Y hay cosas tan perversas, hermanos, que se ven en internet de cómo les hacen recibir el Espíritu aún en promiscuidad. En promiscuidad. Cosas que no voy a mencionar, pero son espantosas. Cómo Satanás está destruyó lo que una vez hizo Martín Lutero. Y hermanos, este pensamiento dice, si no puedes discernir la corrupción que hay entre algunos evangélicos, las tonterías que enseñan y la inmoralidad que hay, entonces tú también eres. El mundo evangélico también está dormido. Apóstoles y pastores de la prosperidad, cristianos que ignoran la Biblia y hacen todo lo que diga su pastor. Y ya no ven la Biblia, ya no estudian solamente lo que diga el pastor. Y los pastores, por otro lado, comentan mil cosas, aún se creen dioses. En la noche vamos a hablar acerca de eso, acuérdenme. Estamos libres de temor porque somos dioses, dicen algunos pastores. No voy a hablar más acerca de esto porque en la noche hablo acerca de esto. Hermanos, el diablo puede predicar. El diablo puede decretar. El diablo puede ungir. Puede ministrar. Todo esto fue viciado. Y llegó la apostasía una vez más, después de 1798. La apostasía, queridos, no te dejará pensar, no te dejará ver, no te dejará hablar. Tiempos de apostasía son en los que estamos. Pero era necesario que se manifieste, porque no vendrá el Señor hasta que se manifieste la apostasía, ¿se acuerdan? Y entonces, aquel Lutero, que fue excomulgado, que fue desterrado, que fue perseguido, de repente ahora lo perdonan y lo sacan del infierno y lo mandan al cielo. Como estrategia ecuménica. El Papa dice, todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, Juan 1:12. No todos son hijos de Dios, sino los que le recibieron, a los que les dieron potestad. Por esa razón, la Iglesia Católica es muy astuta. A los herejes le llamaba herejes, después les llamaba hermanos separados, después les llamó hermanos por venir, y hoy les llama hermanos, directamente. Hay mucha ceguera en el mundo, político, religioso. Hoy en día, el Papa ha unido a todas las religiones. Se unen con ellos, participan, disfrutan con ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, también beberá del vino de la ira de Dios. Hermanos, ¿qué ha dejado? ¿Qué le dejó el Vaticano al mundo evangélico? ¿Qué le dejó el catolicismo al mundo evangélico protestante? El domingo. Sunday o Sunday, domingo en inglés. Se lo llama así, pues en los tiempos antiguos se lo dedicaba como día de culto al sol. Todos los altares antiguos, paganos, tenían que ver con el sol. La adoración del sol a través de los obeliscos y las pirámides, de tal manera que hoy el catolicismo hace lo mismo y el mundo evangélico y la masonería se unen con ellos. El mundo evangélico, todos están unidos a un culto dominical. Y qué triste, hermanos, qué triste entender cómo el mundo protestante, el mundo evangélico fracasó en el proyecto que Dios quería. Y entonces, ¿saben una cosa? Dios llama a alguien más. Dios llama a alguien más. Surge un pueblo de la gran apostasía.
Surge un profeta de la gran apostasía. Y fue en 1844, cuando Apocalipsis 10:9. Te amargará las entrañas cuando comas el libro, pero tu boca sabrá dulce como la miel. Y en 1844 se establece una bandera del advenimiento fuera del catolicismo y empieza un proyecto mundial del advenimiento y se llamó el movimiento adventista. 2300 tardes y mañanas estaban llegando a su fin. El año 457, las 70 semanas, los 490 años que habían llegado al año 34. 3 años y medio antes, Cristo Jesús había proclamado este mensaje, y después del año 34, 1810 años, llegaban hasta 1844, el cumplimiento profético del juicio investigador, y que Dios llamaría a un pueblo para que lo predicara. Y a través de un estudio intenso de la Biblia, desarrollaron una serie de doctrinas que explicaban su chasco en 1844, llegando a ser el grupo más grande adventista. Y entonces se acuerdan de la visión del maizal. Yo estoy siendo rápido para que podamos terminar. Algunos pioneros de la iglesia adventista del séptimo día oraban y se entregaban hasta que en 1844 hasta 1915 el Señor llamó a una mujer. Los adventistas, primero los que formaron parte del gran movimiento, después de los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, reconocieron a Elena G. de White la manifestación especial del don profético. La historia de la iglesia adventista, 22 de octubre de 1844, denominado el Gran Chasco, Jesús no regresaba en esa fecha, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Diciembre de 1844, Elena Harmon White recibe su primera visión en Portland a los 17 años. 1844, la iglesia adventista de Hans New Hampers llegó a ser la primera iglesia adventista del séptimo día. 1844, 16 de marzo, Federico Wheeler predica su primer sermón acerca de la importancia de guardar el séptimo día sábado como Sabbat del Señor. Y hermanos, se establece después de 1844 el fundamento del adventismo verdadero. Amén. Y se establecen los pilares: la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la justificación por la fe, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad del alma. Este es nuestro fundamento. Este es nuestro fundamento, hermanos. No sé si lo alcancen a ver allí. No sé si lo alcancen a ver. Pero queridos, este es nuestro fundamento y de esto no nos movamos. No sé si alguien le puede ayudar, hermana Adams, hay un muchacho atrás, para que descanse un poco con el celular porque está largo. Ayúdele, hermano Rubén, por favor. Hermanos, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, pero quiero decirles algo muy importante. Gracias, hermano Rubén. Álcelo más, álcelo, así. Hermanos, algo muy importante. Este es nuestro fundamento. No hay otro. Esto creemos. En esto creemos. Y esto, la sierva del Señor dice que nunca cambiará. Amén. La iglesia de la Odisea, que va de 1844 hasta la segunda venida de Cristo, es la última iglesia de la profecía bíblica. No existe una octava iglesia, hermanos. Son 7 iglesias. La palabra Laos significa pueblos. La palabra Odisea significa juicio. Este nombre se ha definido como juicio del pueblo. Un pueblo juzgado. Mejor aún, el pueblo del juicio. ¿Saben una cosa, hermanos? No hay octava iglesia. Es solamente séptima. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí y hay asociación allá? ¿Son 7 o son 8 iglesias? Díganme ustedes. ¿Son 7 iglesias o son 8? Son 7, correcto. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Qué está sucediendo? La iglesia está siendo purificada. La iglesia está en pleno zarandeo. Y si deja los fundamentos, las sendas antiguas, si deja su plataforma de verdad, llegará a ser cualquier cosa de nombre, pero no de raíz.
Actualmente la organización adventista, la asociación o conferencia general en el mundo es grande, es un poder, más de 20 millones de miembros. Y ahí mencionan todos los cuantos hospitales, cuántas universidades, cuántas congregaciones, cuántas clínicas, son demasiados. Ellos tienen estadísticas de cuántos se bautizan por segundo, cuántas universidades empiezan por minutos, cuántos se convierten por horas. Tristemente, esta organización se ha convertido en una empresa. Y están preocupados por los números. Están preocupados por la prosperidad material. Están haciendo fiestas de cuán grande es el edificio nuevo que están haciendo. Cuántas oficinas nuevas no están haciendo. Y los templos de las congregaciones cayéndose. Oseas 4:6. Mi pueblo se fue destruido. ¿Por qué cosa, hermanos? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Algunos adventistas de hoy piensan que nuestras creencias han permanecido inalterables durante años, o tratan de detener el reloj hasta un punto cuando todo lo teníamos en orden. Pero todo intento por reconocer el adventismo histórico ha fracasado en virtud de hechos de nuestra herencia. Eso, ¿saben quién dijo eso? El doctor William Johnson, que se desempeñó como editor del periódico oficial de la Iglesia Adventista por muchos años, o sea, la revista Adventista. Él dice que el adventismo histórico ya fracasó. Grandes personajes y personalidades ahora están desechando la plataforma de la verdad. Hermanos, para ser honestos y realistas, tenemos que confirmar que hay un ataque secreto contra la verdad. Anoche estuvimos hablando un poco acerca de eso. Hay un ataque secreto contra la verdad. Hay una infiltración, porque saben que aquí está la verdad. La infiltración es cierta, está confirmada por el ejército número 1 de la Iglesia Católica, que son los jesuitas, a través de su líder Ignacio de Loyola. Y hoy, su representante número 1, el Papa Francisco. De tal manera que entonces el pastorado adventista ha cambiado. Y hoy los pastores defienden más al catolicismo que la verdad. Como este pastor, allá en Panamá, pastor adventista, repudia ataque contra la Iglesia Católica. Y hermanos, algo tan importante. La policía secreta alemana, la Gestapo, conforme a los principios del orden de los jesuitas, el mismo Hitler dijo a sus colegas, es algo así como nuestro Ignacio de Loyola. Los jesuitas trabajan en todo sistema de gobierno y en todo sistema religioso. Los jesuitas son los enemigos más encarnizados del cristianismo, especialmente de la Iglesia Adventista. El surgimiento de esta orden fue con el objetivo de desarraigar la reforma protestante. Los fundadores de esta orden fueron Ignacio de Loyola, Francisco Rivera y Luis Alcázar. Ellos cambiaron la mentalidad del mundo cristiano. De tal manera que aún en el adventismo, los teólogos adventistas hoy reciben a los jesuitas en sus congregaciones e instituciones. ¿Hay jesuitas en la Iglesia Adventista? Realmente los hay, hermanos. Sí los hay, porque el adventismo ha cambiado de una manera sorprendente. Ya no hay adventismo histórico, ahora hay un adventismo moderno. Ya no tiene temor de Dios, ya no usa la Biblia, mucho menos el espíritu de profecía. Ya no hay reverencia, ya no hay ayuno, ya no hay santidad del sábado, ya no se guardan los mandamientos. Hoy se vive igual que el mundo. Alberto Rivera, ex jesuita que ya murió, dijo que la primera iglesia infiltrada fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Según Martín, sostiene que los grupos como el de los adventistas, Malachi Martin, hermanos, miren lo que dice este libro que se llama de esta sangre. No sé cuántos conozcan ese libro.
Las llaves de esta sangre. Es un libro que ya no lo quieren editar, pero que revela todo lo que está pasando hoy en el mundo geopolítico y religioso. Según Malachi Martin, sostiene que los grupos como el de los adventistas están destinados a sufrir una serie de impactos y mutaciones al adaptarse de grado o por fuerza al nuevo globalismo que emana de otros grupos más poderosos. Es imposible que cualquiera de ellos, los grupos que difieren con Roma, puedan mantenerse con fuerza vibrante y progresiva, a menos que permitan que sus principios se amplíen más allá de los confines tradicionales observados. Los individuos entre ellos podrán por un tiempo mantenerse restringidos, pero inevitablemente como grupo tendrán que enfrentar alternativas extremas. O se globalizan realmente o por completo son capaces de colaborar en edificar la estructura geopolítica, o como grupo permanecen firmes, reducidos en número e influencias, y finalmente pierden su identidad como parte operante en el nuevo orden mundial. Las llaves de esta sangre, la página 291 y 292. Ya en ese libro hace años se decía lo que pasaba hoy. Habrá un dispersamiento de los que no se unan con Roma. Habrá una persecución a través de la infiltración de los que no se unan al sistema global. Hermano, no sé, en México lo conseguimos, pero aquí no sé si lo consigan. Se llama Las llaves de esta sangre. Es un libro católico. Es un libro que habla acerca del... el libro se hizo, ¿saben para qué? Para poder exponer a Juan Pablo II y levantarlo al nivel de los primeros lugares en el mundo. Para eso se hizo el libro. Hermanos, la infiltración jesuita se dio en el adventismo de 1000 maneras y de 1000 formas. Hay muchos videos acerca de eso. China, Sudamérica, México, Estados Unidos, Europa. Miren, por ejemplo, aquí está el expresidente de la Conferencia General, Jean Paulsen, condecorado por católicos y políticos de su país por ser humanista. El Papa Francisco es un humanista también. Ya no piensan en la religiosidad, sino en el humanismo. Idea política social, no bíblica. Por cierto, Jean Paulsen, ya lo hemos dicho en otras veces, amigo del Papa Benedicto, su asesor, y también fue su tutor. Y este personaje que llegó a ser presidente de la Corporación Adventista de la Conferencia General, nunca fue pastor y llegó a ser presidente. Y aquí tiene su sigla masónica. La Corte Suprema de los Estados Unidos está lista para aprobar una ley dominical. Los bienes de Elena G. de White son indudablemente sus escritos. Ellos han hablado con nuestra Santa Orden. Miren lo que dice aquí, los jesuitas. Obviamente una orden católica que se apoderaría solapadamente de la Asociación General. En aquella época en Battle Creek, ¿contra cuál Santa Orden habló Elena G. de White? No hay confusión. Contra los jesuitas de Roma. Los logotipos entonces van cambiando poco a poco. El ecumenismo descarado, 17 de noviembre del 2016. Aquí, en estos personajes, hermanos, el último que está aquí es un pastor de la Conferencia General, el pastor Canon York, que es representante de las Naciones Unidas ante el adventismo. Y hermanos, todo logotipo, como nuestro nuevo tiempo, representa todo lo que tiene que ver con el ocultismo masónico. Babilonia se ha mezclado, hermanos, con el adventismo de tal manera que hay una tibieza, un estupor, un enfriamiento. Se está acabando. Elena G. de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, nos dice en la página 54 y 55, el último gran engaño de Satanás será para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Cómo están atacando al espíritu de profecía? Hablaremos de eso en otra ocasión, más adelante. Y hermanos, Patriarcas y Profetas, la página 41. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos, el ocio
la complacencia propia, dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno. Y entraron pensamientos viles y degradantes. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. La infiltración, hermanos. Ahí está presentada la infiltración. El engaño viene de adentro de la iglesia, no vendrá de afuera, ni de gente desconocida, ni de locos delirantes, maniáticos, hilerantes. En realidad ellos no te pueden engañar. La palabra de Dios asegura que el engaño saldrá de gente de nuestra cercanía, confianza, de nuestro entorno. El Papa Francisco pide que haya un ecumenismo espectacular e importante, y aquí está el adventista también. Y aquí está más específicamente el pastor Ganón York, quien está con Francisco enviando un saludo de parte del mundo adventista. Yo no sé si ustedes mandaron saludos. Nada. Pastor adventista con el Papa Francisco. Pero dicen algunos pastores por allí, no, pero es que es el Daniel, es el Daniel. Es el José de Egipto, es el Daniel de Babilonia, que fueron a presentar la verdad allá. Cada día que han ido y cada vez que han ido, la iglesia está más hundida, más estancada y más fines comunes de doctrina tienen cada vez que van. No están haciendo ni dando la verdad presente. Desde el 11 al 13 de octubre del 2000, los participantes de la conferencia anual de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales se unieron en Roma, donde pudieron dar informes en cuanto a eventos importantes de su iglesia o confesión y prestar una actualización de los diálogos bilaterales en los cuales todos están involucrados. No es sorprendente que este foro ecuménico informal, el cual se formó desde 1957, también tuvo una audiencia con el Papa Francisco. Aquí vemos a los dirigentes con el exsecretario de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, hermanos, no lo olviden, es el brazo derecho del Vaticano. La gran crisis viene y no quedará adventistas ni pastores de pie. De tal manera que en el 2015 los cambios que han habido por la infiltración son los siguientes. La primera iglesia adventista del séptimo día en Huntsville ofrece servicios en domingo, comenzando este fin de semana, 2015. A eso han ido allá. No han defendido los mandamientos de Dios. No han defendido el sábado, han expuesto a la corporación y conferencia. Por eso el Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío. Y hoy el adventismo está más preocupado por sus finanzas, está más preocupado por sus números, está más preocupado porque todos le obedezcan. Se ha roto la libertad de conciencia desde los adventistas. Se acerca el fin del mundo, hermanos. La cuenta es regresiva. El Papa pide más participación política en las iglesias. Tenemos que prepararnos. Viene el ataque, el último engaño, para que no tenga efecto el Espíritu de Dios. Hermanos, miren lo que dice Evangelismo 17. En este país, en los países extranjeros, la causa de la verdad presente ha de hacer un progreso más rápido que los realizados hasta ahora. Si nuestros hermanos avanzaran por fe haciendo cuanto pudieran para comenzar y así trabajaran de acuerdo con las directivas de Cristo, el camino se abriría ante ellos. El mundo debe oír el mensaje de amonestación. Tenemos que denunciar todas estas cosas para que el mundo despierte y Cristo los llene de su presencia. Amén. Cristo viene pronto, hermanos. Mantengámonos en los pilares de la verdad presente. El mensaje final de los tres ángeles. Este es el remanente. Es un movimiento mundial que proclama el mensaje de Dios a todo el mundo, el cual es el mensaje de los tres ángeles, último mensaje al mundo que está simbolizado por tres ángeles, hermanos. Este es el mensaje final. Después de este ya no hay otro. Y entonces, ¿qué pasa en el tiempo del fin? Miren lo que dice la sierva del Señor. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que se derramen las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad.
Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellos organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Amén. Hermanos, tenemos que predicar un poquito más fuerte. A veces parece que los hermanos corporativos no nos quieren, no nos escuchan, no nos abren, pero sigamos insistiendo un poco desde afuera, no adentro, para que salgan. El conflicto de los siglos, dice, y este cita, hermanos, Primeros Escritos, la página 261. Si los ministros y las gentes serán llamadas a salir de los adventistas nominales y las iglesias caídas, ¿dónde está el remanente? ¿Adentro o afuera? Afuera, exactamente, porque Cristo está afuera. La iglesia está en estado laodicense, dice la sierva del Señor. La presencia de Cristo ya no está en ella. Hermanos queridos corporativos, no pierdan más el tiempo adentro. Cristo está esperando afuera y tocando la puerta del corazón. Amén. ¿Vendrán algunos? Otros sí, no muchos. No crean que vienen muchos, ni muchos pastores. Viene muy poca gente, pero el Señor es misericordioso. Hay una salida ya, fue la nuestra. Viene otra salida, una salida más. Pero hermanos, los que estamos acá, es tan importante que entendamos que cuidemos nuestro lugar, que cuidemos nuestra verdad, que asumamos nuestra responsabilidad, que proclamemos el mensaje dignamente y que estemos unidos y fieles hasta que Cristo venga. En la hora 11, el Señor llamará a su servicio a muchos obreros fieles, hombres y mujeres dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Tomarán lugares que dejarán vacilantes, vacantes, la apostasía y la muerte. A los jóvenes y señoritas, así como a los mayores, Dios les dará poder supremo. Con nuestras manos y pies y lenguas transformadas y con sus labios tocados con el carbón encendido del altar divino, avanzarán constantemente en el servicio del Maestro hacia adelante y hacia arriba, e impulsarán la obra hasta que llegue a su culminación. Amén. Hermanos, todo esto pasará. Esta es parte de la historia actual. La paja será separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la cosecha. Mensajes Selectos, tomo 2, 130. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Hermanos, algunos tienen un falso concepto que dicen, no te salgas de la corporación, de la asociación, porque el trigo y la cizaña crecen juntos al final. No es cierto. Hasta la siega. ¿Y cuándo es ese momento? Primeros Escritos 118, miren lo que dice. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 12. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Aquí está la clave, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el final? No, ya está la siega, ya empezó. La obra del tercer ángel, hermanos, es la que separa. Y la obra del tercer ángel es ahora. Que nadie nos engañe, hermanos. Escrito está, ya es tiempo de la separación. La sierva del Señor vio. ¿Algún otro pueblo levantaráse para sustituir a la iglesia adventista? ¿O dijo que esta iglesia predicaba el último mensaje? El mensaje presentado en este tiempo, el que predicaba la iglesia adventista, es el último mensaje de misericordia para el mundo caído. Hermanos, no hay otro pueblo, ni va a haber otro mensaje. Amén. Los que vengan de la hora 11 vendrán al movimiento que ya está establecido.
No habrá nueva luz, no habrá nuevo movimiento. Ya está la luz, solamente caminemos en ella. Amén. Dejemos las ideas y conceptos personales. No atrasemos la obra. Permitamos que el Señor cumpla su promesa de que se concluya la obra en nuestros días. Hermanos, confiamos en que todo el cielo está guardando el derramamiento del Espíritu Santo en poder infinito para la terminación de la obra de Dios en la tierra. Reconocemos que la venida de Jesús se ha demorado y que nuestro Señor anhela venir décadas atrás. Nos arrepentimos de nuestra tibieza, de nuestra mundanalidad, de nuestra limitada pasión por Cristo y de su misión. Podemos percibir el llamamiento de Cristo a una relación más profunda con Él en oración, estudio de la Biblia y una entrega más apasionada a compartir con el mundo el mensaje de los últimos días. Nos regocijamos porque es el privilegio de cada cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida del Salvador. Amén. Hechos de los Apóstoles, 408. Porque un poquito, hermanos, porque aún un poquito, y el que ha de venir y vendrá, y no tardará. Hebreos 10:37. Hermanos, el Rey viene. Cristo viene muy pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos. A pesar de las tragedias, las conflagraciones, los desastres, la austeridad, la persecución, el Señor viene pronto. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Amén. Dios bendiga su palabra en esta hora. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario que tengan? Si no lo hay, aquí concluimos con el último himno. ¿Cantamos, hermanos? Muy bien, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 131. En Cristo hallo amigo. 131. Nos ponemos de pie, hermanos, para alabar al Señor. 131.